Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy iniciamos el la primera de las clases videograbadas y bueno, el sentido de esta primera clase es justamente ver la génesis de la escuela moderna, es decir, esa relación escuela-modernidad e infancia, y justamente lo que vamos a hacer un poco es integrar lo que ustedes estuvieron trabajando en el práctico, especialmente con el texto de Tiramonti, y a su vez los materiales que fueron producidos, en este caso por la profesora Bucci, donde ustedes tienen ahí justamente una ficha de cátedra sobre la cuestión de la infancia. Por otro lado tienen otro texto donde justamente trabaja el lugar de la familia y que es una producción sobre el texto de Doncelot sobre la policía de la familia, y una comparación que lleva hasta la situación en la contemporaneidad con el texto del sociólogo francés François Douet. Bueno, para iniciar tenemos que plantearnos cómo se da este origen de la escuela moderna, y en este sentido nosotros vamos a tomar ahí esta vinculación que va a ser Braslavsky, Cecilia Braslavsky, una reconocida investigadora y pedagoga argentina, va a hablar que esa escuela moderna que se va a producir en un entramado que va a ser un entramado que tiene que ver con lo institucional y con lo intelectual. Cuando habla de lo institucional, justamente va a hablar acerca de la situación de las primeras fábricas y la necesidad de un disciplinamiento social. Y por otro lado, ahí también va a hablar de las escuelas existentes hasta ese momento, que eran las escuelas religiosas, catedralicias o parroquiales, y también las escuelas clásicas que eran heredadas de la tradición medieval. La segunda vertiente, en este sentido del entramado, es la cuestión intelectual, y es decir, el clima de ideas, la producción teórica, que cómo había impactado ya en las prácticas educativas, y bueno, y ahí va a hablar justamente de la influencia que tiene la Ratio Studiorum de los jesuitas, la didáctica magna de Comenio, y también la influencia del pedagogo francés Lasalle, ¿no? En este sentido, donde todos se van a plantear de qué manera enseñar, y también la influencia de ese principio de Comenio de enseñar todo a todos, ¿no? Podemos decir entonces que la escuela moderna surge del proceso del marco de cuatro procesos. Por un lado va a ser la revolución agrícola, por otro lado la revolución industrial, la idea de ciudadano y la revolución tecnológica. Cuando hablamos de la revolución agrícola, va a ser la migración de trabajadores hacia las ciudades. En el caso del proceso de la revolución industrial, son las nuevas formas de organizar el proceso de producción, y va a surgir acá un nuevo trabajador que va a ser el trabajador industrial. Y también en este aspecto el proceso de la idea de ciudadano, ¿no? Esa idea de ciudadano que va a surgir claramente en las revoluciones burguesas, como Hobsbawm va a denominar el proceso de doble revolución de la revolución francesa y la revolución industrial en Gran Bretaña, se va a extender luego a la población, y nosotros vamos a ver que décadas después esa idea de ciudadano se va a trasladar a toda la población, y va a ser un ciudadano trabajador y luego también consumidor. Es decir, pasa de una ciudadanía política a tener claramente un rol en la ubicación, en la estructura económica, y ese lugar de consumidor, ¿no? Y también la revolución tecnológica vinculada en este caso a las dos revoluciones, tanto la agrícola como la industrial, y con el surgimiento de nuevos recursos tecnológicos. Pinot nos va a plantear en su obra la escuela como máquina de educar, esa
institución triunfante, como va a decir él, que va a surgir un nuevo sujeto pedagógico que justamente va a ser el infante. Es decir, convierte al infante normal y ese infante normal va a tener una vida totalmente escolarizada, donde se ordenan los horarios para levantarse, los horarios para jugar, es decir, cómo va a atravesar la vida cotidiana justamente esta nueva obligación escolar. Y aquí nosotros nos podríamos preguntar que en estos tiempos, ¿no?, de nuevos desafíos, tanto para ustedes como también para nosotros, en este sentido, y que también impacta en la crisis de los sistemas educativos, es decir, cuando nosotros decimos que hay más de un 80 no, o casi 90% de los sistemas educativos planteados por UNESCO que estaban sin asistencia a los estudiantes a las escuelas o a los institutos o a las universidades, en este sentido, entonces ver también cómo, qué sentido tiene o qué sentido tuvo en este ser docente, el sentido de la infancia, el lugar de la escuela, el lugar del saber y el lugar del diploma y de la alfabetización. Esa institución y esos dispositivos que van a surgir en la modernización, en la modernidad, justamente en las últimas décadas van a ser vaciados, muchos de ellos de contenido, ante nuevos desafíos de la transformación de las sociedades, y hoy nos encontramos hasta en este nuevo desafío que es justamente el de la pandemia y cómo, digamos, hay que utilizar nuevas tecnologías, de las TICs, para mediar justamente una relación maestro-alumno, maestro-estudiante, ¿no? Pero cuando nosotros planteamos esta mirada de lo sociohistórico, no es justamente para recuperar los ideales de lo perdido, esa idea de la vuelta al pasado o la idea de la tradición, sino justamente en el sentido de desnaturalizar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que la educación moderna, cuya forma más elaborada va a ser la escuela, pero no la única, se convierte en una de las mayores creaciones de la modernidad. Pero también esa escuela que transmite premisas y produce subjetividades va a articular con otras instituciones, y estas instituciones justamente van a ser la familia, el Estado, el hospital y la fábrica, ¿no? Ese nuevo sujeto moderno. Podríamos decir también en esa relación educación en la modernidad, plantearnos algunas premisas en este sentido. Y vamos a plantearnos tres, ¿no? La primera premisa sería si la educación es una práctica de gubernamentalidad posible de ser regulada mediante la legislación. Una segunda, si la infancia es considerada justamente el sujeto educable por excelencia. Y la tercera, que va a ser que existen saberes básicos que todos los sujetos tienen para poder pertenecer justamente a ella, a esa sociedad moderna, ¿no? Cuando planteamos la primera premisa de la educación como una práctica de gubernamentalidad, y en este sentido que va a ser posible de regular mediante la legislación, acá vemos la influencia claramente de Foucault cuando define en este sentido la sociedad disciplinaria, y por otro lado el lugar y el desafío que se tiene por parte del Estado, donde justamente va a dejar de actuar sobre el territorio y la familia para comenzar a hacerlo sobre la población, ¿no? Entonces, en esta construcción que va a tener de conformación ya no de una conciencia individual, sino de una conciencia social. La segunda premisa justamente va a hacer referencia a la infancia, es decir, que pasa a ser el sujeto moderno,
Y en ese sentido, la producción de infancia en la obra justamente de Philippe Arié, un historiador francés, que él va a ser quien va a trabajar la categoría de infancia, va a producir la primera diferenciación entre niñez e infancia, y en este sentido también ver qué pasa en qué pasa en el ámbito de la familia, cómo se conformaba esa vivienda, donde hasta ese momento el niño era visto como un adulto pequeño, y por otro lado que compartía todos los espacios, incluso en los trabajos que lo plantean los cientistas sociales. En este sentido, las viviendas justamente tenían una sola habitación donde compartían el mismo espacio adultos y niños. Esta categoría nueva de infancia va a marcar claramente un espacio de diferenciación con el mundo de los adultos. La modernidad va a trabajar en las prácticas educativas, no solo en la situación de plantear qué van a hacer con esos niños, primero los niños de las familias burguesas y después esto en el resto de la población, en ese sentido, y van a plantear qué categorías se comienzan a diferenciar, ¿no? Algunos que van a ser vistos como hombres primitivos, otros como buenos salvajes, otros como futuros delincuentes, y acá comienza a verse, digamos, que ese sujeto no está completo, se diferencia claramente del adulto y va a ser el sujeto pedagógico que van a trabajar. Justamente el sujeto pedagógico pasa a ser el niño en este sentido, ¿no? Y va a comenzar a existir esa relación pedagogía e infancia. La tercera premisa, como decíamos, era que existen saberes que todos los sujetos tienen que tener para pertenecer a la sociedad. Y acá vemos claramente una fuerte influencia de uno de los padres de la sociología, que es en el caso de Durkheim, justamente. Y que estos saberes deben ser neutros, es decir, esos saberes deben ser socializados, y quién debe realizar la distribución de esos saberes, y acá va a ser el lugar que va a ocupar justamente el Estado, en este sentido, en la distribución de los saberes. ¿Y qué institución va a monopolizar estos saberes? Va a ser la escuela, ¿no? Que por otro lado, el mensaje va a ser que ese sujeto se va a tener que preparar de manera individual para poder tener comportamientos dentro de las normas, y acá nosotros podemos recuperar en este sentido el lugar que tiene Sarmiento en su obra Recuerdos de Provincia, cuando él lo va a plantear, digamos, ser hijo de una familia numerosa, y entonces él, que no había ido a la universidad, cómo iba aprendiendo a través de las lecturas, y en este caso a través de las historias de Franklin, es decir, de Benjamin Franklin, donde justamente se habían formado, en los dos casos, tanto Franklin, que era un hombre del siglo anterior, en comparación con Sarmiento, ninguno de los dos había pasado por la universidad, y esta formación individual a Sarmiento lo va a convertir en un sujeto que se va a adaptar rápidamente a las normas sociales, ¿no? Ese mínimo de saberes es justamente lo que va a marcar los orígenes en los sistemas educativos, y va a aparecer en las primeras legislaciones, a tal punto que nosotros lo podemos encontrar en nuestra ley 1420 de 1884, que cuando trabajemos en los próximos videos en este sentido, y ahí en el artículo 6
va a decir que el mínimo de instrucción obligatoria comprende las siguientes materias: lectura y escritura, aritmética, las 4 primeras reglas, los números enteros y el conocimiento del sistema métrico decimal y la ley de monedas, pesas y medidas, geografía de la República, geografía universal, historia particular de la República y nociones de historia general. Ese mínimo, que va a ser la base del currículum, que va a ser la organización de los saberes mínimos y necesarios para la pertenencia a la sociedad. Nosotros justamente en el eje 3 estamos trabajando el currículum, digamos que es un elemento central en la estructuración de los sistemas educativos. Como va a plantear Guillermina Tiramonti en el texto que ustedes ya trabajaron, la modernidad va a significar también el paso de la sociedad ascriptiva a la sociedad meritocrática, ¿no? La sociedad del mérito. Esa sociedad ascriptiva era la que marcaba el lugar que ocupaban las personas a través desde su origen. La cuna era la que determinaba el lugar. En el caso de una sociedad del mérito, acá justamente se va a ver la inserción laboral, la formación, el mérito personal y no el origen social. Volvemos a recuperar la idea de sociedad familiar y acá claramente quien va a trabajar en este sentido va a ser el aporte de Doncelot con su obra La policía de la familia, y justamente va a ver el lugar que tiene esa familia nuclear en el disciplinamiento y el accionar que va a tener, ¿no? Y por otro lado, en esa familia moderna, ¿qué lugar va a ocupar la filantropía como espacio equidistante entre la iniciativa privada y el lugar del Estado? Pero acá el gran rol es el de la familia nuclear, ¿no? La familia nuclear, podemos decir, se hace depositaria de la función de socialización primaria en determinados valores y de una domesticación de las costumbres, comportamientos y aspiraciones sobre las que luego se montaría la socialización. Tanto la escuela como el resto de las instituciones que formaban parte del entramado social. En el siglo XIX van a ser la psicología y la pediatría las que van a definir la normalidad a partir de la inteligencia, y qué lugar va a ocupar ese niño con las nuevas apariciones de ese niño de acuerdo a sus niveles de inteligencia y ese concepto de normalidad que va a marcar el surgimiento de otras modalidades educativas como van a ser las escuelas especiales. En síntesis, ¿qué podemos afirmar? Y acá podemos volver a tomar algunos comentarios que hace en la lectura la profesora Bucci. El nacimiento de la modernidad solo puede entenderse desde la narrativa heredada de la Revolución Francesa. Las lógicas que se imponen son de mayor diversificación y complejidad del trabajo a través de una nueva forma de distribución y concentración espacial de la población, la aparición del mercado de trabajo, el arte de gobernar va a incorporar los principios del ideario liberal y también el uso de las tecnologías. El uso de las tecnologías a través de los aportes de la ciencia para dominar la naturaleza. En este sentido, ¿qué podemos decir? Que la consolidación del sistema educativo alcanzará los siguientes logros: unificación de una misma lengua para el territorio nacional, la imposición de una escritura bajo reglas gramaticales establecidas, el afianzamiento de la nacionalidad a través de la producción y la idea de patria y la de un alumno defensor y soldado de la misma, que luego se va a prolongar a través de la institución del servicio militar y la obligatoriedad del mismo, y el disciplinamiento sobre el cuerpo, la higiene y el control de las conductas, donde la escuela moderna va a ocupar un lugar central
junto con la familia bajo las ideas del higienismo. Bueno, aquí estamos entonces finalizando este primer encuentro videograbado. En el próximo estaremos trabajando los orígenes del sistema educativo en la Argentina y las categorías de estructura académica. Espero que se encuentren bien y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias.